Yo pensaba que lo tenía todo resuelto. 6 años de relación estable, con rutinas dulces y sueños compartidos. Hablábamos de boda, con una naturalidad serena. Mis amigas decían que yo era afortunada. Yo sonreía convencida de esa certeza. Él sabía leer mis silencios. Llegaba con flores un martes cualquiera. Publicaba fotos nuestras en redes sociales. Escribía frases tiernas debajo de ellas. Era el compañero que todas soñaban tener. Mis padres lo adoraban como a un hijo. Mi madre decía que era atento y educado. Mi padre lo respetaba por trabajador y firme. En la mesa familiar él era protagonista. Yo me sentía orgullosa al verlo allí. Los domingos eran nuestro ritual de calma. Desayunábamos tarde entre risas tranquilas. Caminábamos por el parque, tomados de la mano. Planeábamos viajes que aún no llegaban. Todo parecía perfecto e irrompible. Habíamos comenzado a ahorrar para la boda. Elegimos juntos colores y flores posibles. Discutimos la lista de invitados con emoción. Soñamos con una casa llena de luz. Juramos no guardar secretos entre nosotros. Yo lo defendía ante cualquier insinuación. Si alguien dudaba, yo lo negaba. Decía que la madurez se construye en silencio. Decía que la paz no necesita pruebas. Yo creía cada palabra que repetía. Con él descubrí hábitos suaves. Teníamos restaurantes favoritos y canciones compartidas. Brindábamos por proyectos y esperanzas comunes. Él chocaba su copa con firmeza. Yo bebía creyendo en cada promesa. Éramos ejemplo en redes y reuniones. Todos nos señalaban como pareja sólida. Recibíamos elogios constantes y miradas envidiosas. Yo pensaba que nada podía quebrarnos. No veía la grieta formándose lentamente. Lo que no sabía era simple. La traición no siempre grita ni golpea. A veces se disfraza de calma. Se sienta a tu mesa sin aviso y espera el instante para revelarse. A veces me sorprendo recordando con lujo de detalle aquellos pequeños gestos cotidianos que parecían tan inocentes. Recuerdo cómo me esperaba en la puerta de casa con una sonrisa, o cómo me guardaba el último trozo de pastel diciendo que yo lo merecía más. Eran detalles que yo atesoraba como pruebas irrefutables de amor, y que ahora, mirando hacia atrás, se convierten en piezas de un rompecabezas lleno de sombras. Tal vez siempre hubo silencios demasiado largos, llamadas que terminaban antes de lo debido, o viajes que parecían demasiado frecuentes para su cargo, pero yo nunca quise unir esos puntos. Era más cómodo vivir dentro de la burbuja de perfección que habíamos construido, una burbuja que yo misma reforzaba cada vez que ignoraba una señal. Si alguien me preguntaba qué era la felicidad, yo lo señalaba a él, con sus promesas de futuro y su manera impecable de hablar frente a mis padres. Es doloroso reconocerlo, pero me acostumbré a vivir en la superficie, sin escarbar demasiado. Hoy comprendo que a veces la mayor traición no empieza con una mentira, sino con la decisión de no hacer preguntas. Ese silencio cómodo fue el terreno fértil donde germinó todo lo demás. Los cambios llegaron disfrazados de rutina. Primero fueron respuestas más breves. Después, llamadas que se cortaban solas. Luego, noches prolongadas en la oficina. Yo elegí creer cada explicación. Su sonrisa empezó a sonar distinta. Miraba el celular con cautela creciente. Lo guardaba boca abajo en la mesa. Decía que era cansancio del trabajo. Yo aceptaba esa justificación sin discutir. Mis amigas percibieron lo que yo negaba. Me preguntaban si todo estaba bien. Les decía que sí con firmeza. Les contaba sobre su carga laboral. Ellas me miraban con dudas calladas. Él regresaba más tarde de lo habitual. Llegaba con historias demasiado detalladas. Hablaba de reuniones largas y viajes repentinos. Sus palabras sonaban como guiones ensayados. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo nunca. Intenté hacer preguntas más directas. Él respondía con ternura distraída. Me acariciaba el cabello para calmarme. Cambiaba de tema con destreza. Y yo elegía callar otra vez. El instinto, sin embargo, no se engaña. Reconoce olores que no son tuyos. Escucha tonos que no conocías antes. Detecta silencios donde debería haber palabras. Presiente pasos que no encajan bien. Dormía inquieta, con sueños rotos. Veía llaves que no abrían puertas, ventanas cerradas que se abrían solas. Cartas sin remitente en mi almohada.
Despertaba con un frío inexplicable. La confianza comenzó a quebrarse despacio, como un vidrio que se astilla silencioso. No hace ruido, pero hiere. Te corta sin que lo notes. Y la sangre tarda en aparecer. Aún así, yo sonreía por costumbre. Preparaba café cada mañana. Organizaba agendas y fechas de boda. Cumplía la coreografía de siempre, sin imaginar lo que se acercaba. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. El amor tiene esa forma cruel de disfrazar las dudas con excusas convincentes. Recuerdo una noche en particular, cuando regresó tarde y con olor a perfume que no era mío. Me dijo que había pasado por una reunión importante y que una colega lo había saludado con un abrazo efusivo. Yo sonreí débilmente y lo creí, porque la alternativa era mucho más dolorosa. Cada una de esas explicaciones se fue acumulando en mi interior como piedras pequeñas que llenaban lentamente un vaso invisible. Nadie lo notaba ni siquiera yo, hasta que el vaso empezó a rebosar. Mis amigas me miraban con esa mezcla de ternura y advertencia, pero yo defendía con uñas y dientes la historia que había elegido contarme. Hoy me pregunto, ¿cuántas veces preferí mirar hacia otro lado solo para conservar la ilusión de que todo estaba bien? Es irónico. En yo misma fui la guardiana de su secreto mucho antes de saberlo. La confianza, cuando es ciega, se convierte en una prisión. Y yo era la carcelera que custodiaba mis propias cadenas. Una tarde cualquiera, él me habló sereno. ¿Puedo usar tu laptop un rato? Dijo que debía enviar un currículum urgente. Sonrió con la calma de siempre. Le respondí que sí, sin dudar. Se sentó frente al escritorio sin prisa. Sus dedos golpearon el teclado rítmicos. El cursor se movía sin descanso. Bebió agua entre pausas pequeñas. Cerró todo con un gesto seguro. Dejó el equipo sobre la mesa. Me dio un beso en la frente. Dijo que saldría a hacer unas compras. Me pidió elegir algo para cenar. Prometió regresar antes del anochecer. Yo seguí mi tarde normal. Lavé platos mientras cantaba bajito. Revisé correos pendientes del trabajo. Encendí música suave en la sala. El hogar respiraba en calma aparente. No sospeché nada extraño en su actitud. Lo vi como una escena más, un gesto doméstico sin trascendencia, un favor compartido sin importancia. Era solo un préstamo casual. La pantalla apagada quedó en silencio. Mi reflejo devolvía confianza tranquila. No había alarma en mi pecho. No sentí que algo ardiera. Creí que la normalidad seguía intacta. Soñé con nuestro próximo viaje. Fotos en playas lejanas y soleadas. Risas bajo un faro blanco. Copas chocando frente al mar. Proyectos escritos en la arena. Desperté de mi siesta ligera. Preparé la mesa para dos. Revisé la lista de compras. Miré el reloj con paciencia. La noche parecía prometer calma. No sabía lo que me esperaba. El azar guarda migas en escritorios. Se disfraza de rutina inofensiva, se oculta tras carpetas recientes y destruye la vida en segundos. Recuerdo que cuando me pidió usar mi laptop, lo hizo con una naturalidad que me desarmó. No hubo titubeos en su voz ni señales de nerviosismo. Tomó el aparato como quien toma un vaso de agua, convencido de que ese gesto pasaría desapercibido. Y en efecto, yo no sospeché nada. Pensé que era un favor más, como cuando me pedía prestada mi tarjeta para pagar algo en línea, o cuando me pedía que revisara su correo porque él estaba ocupado. Nuestra vida estaba llena de esos intercambios de confianza, y yo jamás habría imaginado que en esa ocasión había algo distinto. Lo vi escribir con rapidez, mover archivos organizar documentos, y me limité a esperar con paciencia. Ni siquiera me pasó por la mente que, en esos minutos, estaba dejando rastros que más tarde me conducirían a una verdad devastadora. Hoy pienso en ese instante como el punto exacto en que todo cambió sin que yo lo supiera. El destino a veces no necesita gritar basta con un gesto cotidiano para dar un giro radical. Ese clic inocente que él creyó invisible fue el primer paso hacia el derrumbe de nuestra historia. Horas después, volví a encender la laptop. Quería revisar un documento pendiente. El escritorio apareció ordenado como siempre, pero un icono nuevo resaltaba en pantalla. Su nombre me clavó un frío. La carpeta decía Inmueble Marcela. La leí varias veces con incredulidad. No era un archivo de trabajo mío. No era parte de mis proyectos. Era algo ajeno y perturbador.
El corazón comenzó a acelerarse. Busqué razones lógicas de inmediato. Pensé en un cliente de su empresa. Pensé en un trabajo inmobiliario cualquiera. Pero ninguna explicación encajaba del todo. El silencio de la casa pesaba. El cursor descansaba sobre el icono. Mi mano temblaba indecisa en el mouse. Cerré la tapa con rapidez nerviosa. Intenté distraerme en la cocina. El agua no calmó mi ansiedad. Volví a sentarme frente al escritorio. La carpeta seguía allí inmóvil. No hacía ruido, pero gritaba fuerte. Era un secreto esperándome abierto. Mis recuerdos se mezclaron con dudas. Sus noches largas cobraban sentido. Sus respuestas secas tenían eco nuevo. Su perfume distinto parecía explicación pendiente. Todo apuntaba a esa palabra, a Marcela. Respiré hondo, tratando de calmarme. Cerré los ojos buscando valor. Abrí la tapa otra vez. La luz iluminó mi rostro tenso. El archivo seguía esperándome paciente. Sabía que algo se rompería al abrir. Podría ser un error trivial. Podría ser el fin de todo. La incertidumbre era peor que la verdad, y mi curiosidad era más fuerte. Con un clic crucé la línea. El mundo cambió de inmediato. La pantalla reveló su contenido oculto. Mis manos sudaban al desplazarme. Nada volvería a ser lo mismo. Cuando finalmente hice clic sobre aquella carpeta, entendí que mi vida podía dividirse en un antes y un después de ese instante. No fue el contenido lo que me quebró primero, sino el simple hecho de que existiera. ¿Por qué un nombre de mujer debía aparecer en mi computadora, en mi escritorio, como si reclamara un lugar que no le correspondía? El frío que me recorrió fue más fuerte que cualquier dolor físico que hubiera sentido antes. Cerré la tapa varias veces intentando huir, como si al no mirar la pantalla pudiera volver a la normalidad. Pero la imagen de esas letras, Inmueble Marcela, se repetía dentro de mi cabeza como un eco interminable. Me sentía atrapada entre la necesidad de saber y el terror de confirmar lo que sospechaba. Era como si el destino me hubiera puesto frente a una puerta prohibida. Podía mantenerla cerrada y seguir fingiendo que todo estaba bien, o abrirla y aceptar que mi mundo podía desmoronarse en segundos. Esa tensión me hizo temblar. Me arrancó lágrimas incluso antes de ver nada. Fue en ese momento cuando comprendí que a veces la traición no comienza con un acto visible, sino con una huella silenciosa que alguien deja atrás. Me quedé observando cada archivo. El nombre de Marcela brillaba hiriente. El orden de los documentos me asustaba. Eran carpetas limpias y organizadas. No era casualidad ni error. Mi mente me pedía prudencia. Cierra esto. Respeta su privacidad, Anne. Pero mi corazón gritaba distinto. Ahí está la respuesta que buscas. La batalla interior era feroz. Me levanté de la silla nerviosa. Caminé de un lado al otro. Tomé agua sin poder tragar. Miré el reloj sin sentido alguno. Nada me distraía de esa carpeta. Volví a sentarme con decisión frágil. El mouse temblaba bajo mis dedos. Cada clic parecía un disparo sordo. La respiración me fallaba de golpe. El silencio me acompañaba pesado. Imaginé lo que podría encontrar. Una foto escondida en secreto, conversaciones que no eran conmigo, comprobantes de algo sospechoso. Todo era posible y doloroso. La pantalla esperaba como juez severo. Mis manos sudaban sobre el teclado. Mi mente ya conocía la verdad. Solo faltaba la prueba tangible. El abismo estaba frente a mí. Me repetí que prefería saberlo. La ignorancia es un veneno lento. La certeza puede doler más fuerte, pero también te permite decidir. Yo quería recuperar mi control. Apreté los labios con firmeza. Cerré los ojos un instante. Sentí un latido en mis sienes, y entonces hice doble clic. Crucé el límite definitivo. La carpeta se abrió sin demora. La primera imagen apareció clara, y el corazón se me detuvo. Era el inicio de mi tormenta. Era la prueba que no quería. Me senté frente a la pantalla durante minutos interminables, mirando ese icono que parecía brillar más que todo el resto. Era absurdo en un simple archivo. No debería tener tanto poder, y sin embargo, lo tenía. Podía sentir cómo mi corazón me pedía abrirlo, mientras mi cabeza suplicaba que me alejara. Recordé todas las veces que habíamos hablado de confianza, de que nunca debíamos revisar el celular o la computadora del otro, porque eso era destruir la intimidad. Esa regla había sido suya,
repetida una y otra vez con un tono casi solemne, y ahora entendía que no era una cuestión de respeto, sino de ocultamiento. La carpeta estaba allí, como una trampa involuntaria que él mismo había dejado. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión dentro de mí. Cerré los ojos y respiré profundo, imaginando que quizás solo encontraría documentos aburridos o archivos sin importancia, pero una voz interior me repetía que esa era la prueba que yo había estado ignorando durante meses. Con un clic, crucé la línea invisible, sabiendo que nada sería igual. Y aunque me temblaban las manos, también sentí que, de alguna forma, estaba recuperando el control de mi propia vida. Lo primero fueron capturas de pantalla, conversaciones con alguien llamada Marcela, palabras dulces llenas de complicidad, promesas que nunca escuché de él al mensajes que apuñalaban mi pecho. Había bromas privadas entre ellos, frases con diminutivos cariñosos, declaraciones de amor escritas sin pudor, conversaciones guardadas como tesoros. Yo las leía con lágrimas contenidas. Luego encontré fotografías juntos, sonrisas que antes me pertenecían, hoteles que nunca visité con él, cenas románticas en restaurantes distintos, pruebas de una vida paralela. La carpeta no se detenía allí, también había documentos bancarios claros, depósitos a nombre de Marcela repetidos, comprobantes guardados con meticulosidad fría, números que contaban otra historia. Las sumas eran demasiado altas. Pagos mensuales con regularidad marcada eran cantidades que nunca compartimos juntos. Yo recordaba nuestras discusiones de ahorro. Todo cobraba un sentido brutal. El golpe final estaba al fondo. Un contrato escaneado aparecía visible. Era un documento de compraventa formal. El nombre de Marcela estaba escrito. La firma de él también. Mis manos temblaban sin control. El estómago se me revolvía, la respiración era cada vez más difícil. Quise cerrar la laptop de inmediato, pero no podía apartar la vista. Leí las fechas una y otra vez. Coincidían con nuestras conversaciones de boda, mientras yo soñaba con un hogar. Él compraba uno para otra. Era la confirmación cruel. El mundo se me vino abajo. No era un error inocente. Era un plan deliberado y frío. Él tenía otra vida organizada. Y yo era la sombra ciega. Lo que más me dolió al ver esa carpeta no fueron las palabras dulces ni las fotos robadas de intimidad, sino la claridad con la que todo estaba organizado. No era un error, no era un capricho pasajero, era un proyecto de vida paralelo, cuidadosamente construido mientras yo soñaba con nuestro propio futuro. Cada captura de pantalla parecía elegida para demostrar que aquello era real, como si él mismo necesitara convencerse de lo que estaba haciendo. Los depósitos tenían fechas que coincidían con días en los que yo había cocinado para él, esperando a que volviera tarde de reuniones. Los restaurantes en las fotos eran lugares que yo le había propuesto visitar alguna vez, y él había rechazado con excusas. El contrato de compraventa era la daga final. La prueba de que el hombre que decía ahorrar conmigo para comprar nuestra casa ya había decidido entregarle un hogar completo a otra. Esa carpeta era más que evidencia de una traición. Era un espejo cruel que me mostraba mi ingenuidad. Y sin embargo, mientras lloraba frente a la pantalla, entendí que ese dolor sería también mi fuerza, porque ya no había espacio para dudas ni pretextos. Lo había visto con mis propios ojos. Revisé cada documento con atención helada. Los comprobantes estaban en orden preciso. Fechas, montos y destinatario repetido. Todo giraba en torno a Marcela. No había espacio para dudas. Los depósitos eran mensuales constantes, algunos más altos que otros. Todos llevaban confirmación escaneada. Había sumas que jamás imaginé. Era dinero que yo nunca vi. Recordé nuestras conversaciones de ahorro. Él decía que debíamos cuidar gastos. Hablaba de posponer viajes soñados. Me pedía paciencia con los proyectos. Mientras tanto, financiaba otra vida. Cada cifra era un insulto cruel. Yo recortaba gastos de mis bolsillos. Planeaba con cuidado nuestras compras. Organizaba presupuestos detallados y justos. Y él desviaba todo a escondidas. El engaño no era solo amoroso, también era financiero y profundo. Me robaba tiempo y dinero. Me robaba dignidad en silencio. Yo era cómplice sin saberlo. Las lágrimas me nublaron la vista. Cerré los ojos con rabia contenida. Mi cuerpo se estremecía de indignación. Sentía el pecho arder por dentro.
Era demasiado para soportar. Quise arrojar la laptop al suelo, romper cada prueba en pedazos, pero comprendí que eran necesarias, que esa evidencia me daría fuerza. Era mi arma en silencio. Respiré hondo para serenarme. Tomé notas mentales de cada archivo. Guardé la información como tesoro oscuro. Cada clic era un disparo nuevo. Cada prueba era un clavo más. La traición ya no era sospecha, era un hecho confirmado y brutal. Lo había visto con mis ojos, lo había sentido en mis huesos. Y jamás volvería a confiar. Al revisar uno por uno los comprobantes, sentí que cada cifra tenía un peso propio, como si fueran piedras cayendo dentro de mí. No eran simples números, eran horas de mi trabajo, sacrificios compartidos, sueños pospuestos. Recordé las veces que le propuse viajar y él contestaba que no era momento, que debíamos ahorrar para algo más grande. Y ahora entendían sí, había algo más grande, pero no era para nosotros. Lo más cruel fue descubrir que esos depósitos coincidían con fechas especiales, como nuestro aniversario o cumpleaños míos. Días en los que yo lo esperaba con ilusiones pequeñas, mientras él financiaba otra vida. Esa revelación no solo me mostró su engaño, también me hizo sentir robada en mi dignidad, porque no era solo el dinero, era la decisión consciente de dar a otra lo que me negaba a mí. El engaño era sistemático, planeado, repetido como un hábito más. Y lo que más dolía era que yo había confiado ciegamente, celebrando su aparente responsabilidad financiera, sin imaginar que era un disfraz. Ese día comprendí que la traición no siempre llega con un beso robado. A veces se mide en transferencias electrónicas que esconden un mundo paralelo. El último archivo fue devastador. Era un contrato de compraventa. Tenía membrete oficial de inmobiliaria, detalles legales claros y firmes. Era imposible malinterpretar. El nombre de Marcela parecía grande, dueña única de la propiedad adquirida. Pero en las cláusulas figuraba era su dinero el que pagaba. Era su firma la que sostenía. Mis manos comenzaron a temblar fuerte. Leí las líneas una y otra vez. Quería creer que era error. Pero todo estaba demasiado claro. El hogar era para ella. Recordé nuestras charlas de comprar casa. Él decía que ahorraríamos juntos. Me pedía paciencia con el tiempo. Hablaba de un futuro compartido. Y ya lo había traicionado todo. Cada firma era un cuchillo más. Cada sello un golpe en el pecho. El contrato pesaba toneladas de dolor. La verdad estaba escrita en papel. Ya no había marcha atrás. Mi respiración era agitada y cortante. El aire me faltaba en los pulmones. El corazón golpeaba con violencia brutal. Sentí náuseas irreprimibles de golpe. El mundo se tambaleaba alrededor. Me quedé quieta minutos eternos, mirando esa pantalla maldita y fría. Las lágrimas caían sin control. La rabia me hacía apretar los dientes. Mi cuerpo pedía explotar. Quise cerrar la laptop con fuerza, enterrarla en un cajón para siempre. Pero la voz interna me frenó. Esto es tu verdad y tu poder. Tenía que guardarlo todo. El contrato fue la sentencia final. Confirmaba una vida paralela planeada. Era la tumba de nuestra historia. El símbolo de su traición completa. El inicio de mi venganza silenciosa. Ese documento fue el golpe final, más doloroso que todas las fotos y mensajes juntos. Ver su firma al lado de un hombre que no era el mío me partió en dos. Recordé la ilusión con la que habíamos hablado de nuestro propio hogar, yo describiendo una cocina luminosa, él diciendo que soñaba con un jardín para futuros hijos. Todo eso era mentira. Mientras yo hacía planes, él ya había concretado los suyos con otra. Lo que más me hirió no fue solo la compra en sí, sino la frialdad con la que estaba registrado en cláusulas, plazos, pagos. To do ordenado. Como si esa vida paralela fuera tan legítima como la que llevábamos juntos. Ese contrato no era papel. Era un espejo que me gritaba que yo había sido reemplazada, borrada de su futuro. Me quedé mirando las firmas como si esperara que se borraran, como si el papel pudiera retractarse. Pero la tinta estaba ahí, grabada para siempre. Y entendí que nuestra historia también estaba firmada, pero no con amor, con engaño. Aquel contrato era el acta de defunción de mi relación, el certificado de que mi promesa de boda ya no tenía sentido. El impacto físico fue inmediato. Sentí un nudo en el estómago.
La piel se me erizó completa. El sudor frío cubrió mis manos. La traición se volvía cuerpo. Mis piernas no respondían firmes. Apenas podía mantenerme de pie. La vista se nublaba en lágrimas. El pecho me dolía al respirar. Era un colapso emocional total. Me miré en el espejo cercano. No reconocí mi propio rostro. Estaba pálida, desfigurada por el dolor. Mis ojos eran un río oscuro. Parecía otra mujer distinta. Quise gritar con fuerza desgarrada. Quise romper todo a mi paso. Pero el silencio me paralizó entera. El eco de la casa me rodeaba. Era mi cárcel invisible. Caí sobre el sofá agotada, con la laptop cerrada en mis manos. El peso era distinto y cruel. Ya no era herramienta de trabajo, era un ataúd de secretos. Mis pensamientos se atropellaban furiosos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto escondido? ¿Desde cuándo era yo la sombra? ¿Cuántas veces me mintió a la cara? Las preguntas me quemaban viva. El reloj avanzaba lento e irónico. Cada segundo era un latigazo. La casa parecía ahogarme en silencio. Mis lágrimas eran interminables torrentes. La noche era un pozo negro. Me cubrí el rostro con las manos. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré hasta que la voz se apagó. Lloré hasta que los recuerdos se mezclaron. El dolor era absoluto. Al final quedó la certeza fría. No era sospecha ni paranoia. Era un hecho cruel y definitivo. Mi vida entera estaba en ruinas, y él lo había causado todo. Esa noche me quedé paralizada en el sofá, abrazando la laptop como si fuera un enemigo y un salvavidas al mismo tiempo. Quise creer que todo era un malentendido, que de alguna forma había una explicación oculta. Pero la evidencia era tan clara que cualquier excusa sonaba absurda antes de pronunciarse. Lloré hasta quedarme sin voz, pero cada lágrima era distinta. Unas eran de rabia, otras de humillación, otras de impotencia. Me preguntaba cómo era posible que alguien tan cercano pudiera vivir dos vidas con tal naturalidad. ¿Cuántas veces me había besado con la misma boca que usaba para prometerle amor a otra? ¿Cuántos abrazos míos fueron un eco vacío de lo que ya le había dado a ella? El dolor físico era real, en un peso en el pecho, un nudo en la garganta, un temblor constante en las manos. Era como si mi cuerpo estuviera gritando la verdad antes que mi mente pudiera aceptarla. Pero en medio de ese colapso, apareció una chispa nueva, a la certeza de que yo tenía el poder de decidir qué hacer con lo que sabía. Esa noche no dormí, pero entendí que el silencio ya no sería mi papel. Al día siguiente lo vi sonreír normal. Me saludó con un beso suave. Me preguntó por mi trabajo ligero. Actuaba como si nada existiera. Era un actor consumado y frío. Me habló de colores para la boda. Me mostró páginas de flores y vestidos. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de dulzura. Yo lo escuchaba fingiendo calma. Por dentro ardía de rabia. Decidí no mostrar mi herida abierta. Si él podía fingir, yo también podía. Guardé el secreto como un arma. Sonreí en cada respuesta calculada. Mi silencio se volvió mi poder. Cada gesto suyo era un recordatorio. Su ternura se volvió insulto evidente. Su contacto era repugnante y helado, pero yo sostenía la máscara firme. La batalla era de resistencia pura. Me descubrí ensayando respuestas cordiales. Disimulaba cada temblor en mis manos. Controlaba cada mirada hacia él. No podía arruinar mi estrategia prematura. Tenía que esperar el momento perfecto. La laptop seguía guardada en secreto. Era mi caja de dinamita lista. Cada archivo era una bala silenciosa. Yo me convertí en francotiradora paciente. Esperaba el disparo final. A veces me invadía la culpa. Me preguntaba si debía enfrentarlo ya, pero mi intuición me frenaba. El escenario debía ser público y claro. Él debía caer frente a todos. Lo observaba con ojos de hielo. Cada frase suya era anotada mentalmente. Cada excusa era registrada con calma. Estaba escribiendo el guión del final y el ni lo sospechaba. El teatro siguió varios días más. Risas falsas y caricias fingidas. Conversaciones vacías y mentiras pulidas. Yo era actriz en su escenario. Esperaba la ovación de justicia. Hubo momentos en los que dudé de mi fuerza, porque actuar como si nada hubiera pasado era una carga insoportable. Cada sonrisa que mostraba en público era un disfraz que me dolía llevar.
como si me cubriera con una piel que no era mía. A veces lo miraba mientras hablaba con entusiasmo de nuestros planes de boda, y me sentía como espectadora de una obra de teatro, donde yo era la protagonista engañada. Lo más irónico era que, en esas escenas, él parecía más enamorado que nunca, como si necesitara sobreactuar para tapar su traición. Y yo, lejos de confrontarlo, empecé a notar mentalmente cada gesto, cada palabra, cada caricia calculada. Me descubrí fuerte en el silencio, porque aprendí que no siempre se trata de reaccionar al instante, sino de elegir el terreno y el momento correctos. Esa fue mi manera de sobrevivir a convertir el dolor en estrategia. La máscara que tanto me pesaba se transformó en mi aliada, porque detrás de ella iba acumulando la fuerza necesaria para el golpe final. Y mientras él celebraba su victoria aparente, yo ya estaba escribiendo el guión de su derrota. No podía cargar sola el secreto. Llamé a mis amigas más cercanas, nos reunimos en un café discreto. Ellas notaron mi rostro apagado. Sabían que algo grave ocurría. Les mostré parte de la carpeta, fotos, mensajes y depósitos crueles. Ellas quedaron en silencio primero. Luego estallaron en indignación profunda. Sus miradas ardían de furia. Siempre lo sospechamos, dijo una firme. Ese hombre no era transparente jamás. Otra añadió con rabia contenida. Te merece alguien mejor que él. Yo asentí con lágrimas contenidas. Me aconsejaron cortar todo de inmediato, cancelar la boda sin explicaciones, sacarlo de mi vida para siempre. Pero yo tenía otro plan distinto. No quería silencio, quería justicia. Lo expondré el día del compromiso. Ellas me miraron sorprendidas y tensas. Todos verán quién es realmente. Mis palabras tenían filo de acero. Era una sentencia inevitable. Una amiga tomó mi mano fuerte. Hazlo por ti, no por venganza. Sus ojos tenían ternura protectora. Yo sonreí agradecida en silencio, pero mi decisión ya estaba tomada. Salí de esa reunión con fuerza. Caminé con la cabeza erguida. Sentí el corazón latiendo firme. Ya no era víctima pasiva. Era mujer lista para luchar. El recuerdo de cada archivo ardía. El contrato era mi dinamita principal. Los depósitos eran la mecha encendida. Todo formaba parte de mi arsenal, y él no lo imaginaba. Volví a casa con determinación feroz. Guardé la laptop en mi bolso. La miré como espada en funda. Sabía que pronto la desenvainaría, y el golpe sería letal. Los días previos fueron tortura silenciosa. Sonreía en público con esfuerzo enorme. Fingía calma en cada llamada. Mi mente repasaba el plan secreto. La ansiedad me quemaba por dentro. El anillo brillaba en mi dedo. Era símbolo de promesa rota. Ya no era amor, era ironía. Cada destello era una burla cruel. Me recordaba su doble vida. Él actuaba con dulzura infinita. Me abrazaba con ternura calculada. Hablaba de hijos y futuro juntos. Todo era farsa repugnante y clara. Yo lo observaba con frialdad. El vestido para la cena estaba listo. Lo colgué en la puerta del armario. Era rojo intenso como mi furia. Me miré en el espejo seria. No era novia, era verdugo. Guardé la laptop en mi bolso firme. La acaricié como un arma preciosa. Ese objeto era mi clave final. El detonador de toda la mentira, mi salvación y su condena. La noche del evento llegó puntual. Me maquillé con detalle paciente. Pinté mis labios de rojo sangriento. Caminé con tacones seguros y firmes. Era actriz lista para escena. Respiré hondo frente al espejo frío. Mi reflejo me devolvió valentía. Ya no temblaba como antes. Estaba lista para el combate final. Y mi mirada lo confirmaba. En mi mente repasé la frase. Ya que vas a empezar una vida nueva, era el golpe que lo destruiría. Cada palabra era una bala, y yo la dispararía firme. Salí de casa con calma fría. La laptop descansaba en mi bolso, el anillo brillaba en mi mano, el vestido me envolvía en fuerza, y la noche esperaba mi justicia. La casa estaba llena de luces cálidas. Había música suave en el ambiente. La mesa rebosaba de platos caseros. Todos sonreían con ilusión compartida. Yo sostenía mi máscara perfecta. Su madre me abrazó emocionada y tierna. Me dijo que era su hija elegida. Sentí un nudo en la garganta. No era culpa de ella jamás, pero pronto sabría la verdad.
Él se mostraba radiante y confiado. Brindaba con cada invitado con orgullo. Hablaba del futuro como un guión. Yo lo escuchaba con calma fría. Su mundo estaba a minutos de caer. Los familiares comentaban sobre la boda. Reían hablando de hijos futuros. Soñaban con viajes familiares compartidos. Todo era esperanza y dulzura. Yo guardaba dinamita en el bolso. Yo asentía y sonreía tranquila. Agradecía cada palabra cariñosa. Nadie sospechaba mi tormenta interna. Nadie veía mi corazón en llamas. El teatro continuaba impecable. Brindé con mi copa de vino. Miré el reflejo rojo del líquido. Me prometí que sería mi símbolo. Sangre, traición y justicia en cristal. El brindis era mi despedida. La conversación siguió ligera y amable. Todos celebraban el compromiso perfecto. Las risas llenaban el aire. Nadie percibía la bomba lista. Nadie sabía lo que venía. Yo jugué mi papel de novia. Escuchaba halagos con sonrisa medida. Respondía preguntas con voz firme. Miraba a mi prometido con frialdad. Mi corazón contaba segundos exactos. El reloj se acercaba al momento. La cena había terminado ya. Todos esperaban un discurso mío. Era la ocasión perfecta y clara. La justicia estaba a punto de nacer. Me levanté lentamente de mi silla. Todos me observaron atentos y sonrientes. Creyeron que daría un discurso emotivo. Pensaron que hablaría de amor eterno. Pero mi voz eligió otro camino. Saqué la laptop de mi bolso. El murmullo llenó la sala curiosa. Algunos rieron pensando en sorpresa romántica. Otros esperaron un video de recuerdos. Nadie imaginaba la tormenta oculta. Él me miró confundido pero tranquilo. Su sonrisa aún estaba intacta. ¿Qué haces, amor?, preguntó confiado. Creía que era parte de su guión. No sabía que el telón caía. Conecté el cable a la televisión. La pantalla brilló iluminando el salón. Abrí la carpeta marcada como daga. Inmueble Marcela apareció grande y clara. El silencio fue absoluto e hiriente. Él palideció de inmediato y tembló. Intentó levantarse con desesperación ansiosa. Quiso cerrar la laptop de un golpe. Pero yo era más rápida y firme. El archivo ya estaba abierto. Las fotos aparecieron una tras otra. Conversaciones llenas de amor ajeno. Depósitos bancarios confirmados con fechas. Contratos legales con su firma clara. Todo quedó proyectado a la familia. Los rostros en la sala cambiaron. La decepción inundó cada mirada fija. Su madre cubrió su rostro con manos. Su padre apretó la mandíbula con rabia. Yo permanecía erguida y fría. Él intentaba hablar con voz rota. No es lo que parece, repetía torpe. Pero las pruebas eran contundentes y crueles. Cada palabra suya era humo inútil. Nadie le creía ya. La carpeta seguía mostrándolo todo. El hombre perfecto caía en ruinas. El hijo ejemplar se volvía traidor. Yo sostenía el control absoluto. Era mi justicia ante el mundo. Él se lanzó hacia mí alterado. Quiso arrebatarme la laptop pero yo la sostuve firme y serena. ¿Quieres explicar?, pregunté con voz de hielo. Nadie respiraba en la sala. Su padre golpeó la mesa furioso. «¡Basta de vergüenzas!», gritó en cólera. Su madre lloraba desconsolada en silencio. Mis amigas me miraban con orgullo. El juicio había comenzado. Él balbuceaba excusas desesperadas. Hablaba de negocios mal interpretados. Decía que eran simples amistades. Negaba lo evidente frente a todos. Sus palabras eran cuchillos sin filo. Las miradas de la familia lo condenaban. Hermanos murmuraban con decepción profunda. Tíos comentaban con rabia contenida. Nadie lo defendía ya en esa sala. Su pedestal estaba en ruinas. Me miró suplicante con ojos vacíos. «Hablemos luego, no aquí. Por favor», su voz era mendigo de perdón. Pero mi plan era público y firme. No había espacio para escape. Yo lo observaba sin pestañear nunca. Recordaba cada archivo uno por uno, cada depósito como bala certera, cada contrato como sentencia escrita y cada mentira como puñal. «Ya no hay luego», dije clara. «El momento es aquí y ahora». Mis palabras fueron martillo firme. El eco retumbó en cada rincón. Nadie volvió a hablar por segundos. Él intentó tocar mi brazo temblando. Yo retrocedí con firmeza gélida. «No me toques jamás», advertí dura.
El peso de mi voz lo aplastó. Su rostro perdió toda esperanza. El juicio estaba en marcha abierto. Yo era juez y testigo a la vez. Él era culpable expuesto sin defensa, y la sentencia estaba a punto de llegar. Nadie lo salvaría ya. El silencio era insoportable en la sala. Todos lo miraban esperando explicaciones. Él sudaba intentando balbucear excusas. Yo lo observaba con calma feroz. El momento había llegado al fin. Me levanté con firmeza absoluta. Sentí la fuerza recorrer mis venas. Mi voz salió clara y cortante. Ya que vas a empezar una vida nueva. El aire se congeló en un segundo. Los familiares contuvieron el aliento tensos. Sus ojos se clavaron en mí. Nadie pestañeaba ni murmuraba palabra. La frase quedaba suspendida en piedra. Y él se encogía más pequeño. Que sea con honestidad, terminé la sentencia como cuchillo. La sala entera vibró con mis palabras. Era el disparo final de justicia, y yo lo ejecuté sin temblar. Su rostro se derrumbó como vidrio roto. La máscara del hombre perfecto cayó. Sus hombros se hundieron de vergüenza. No pudo sostener la mirada mía. Era un culpable sin defensa posible. Su madre lloraba con sollozos profundos. Su padre lo fulminaba en silencio. Mis amigas contenían sonrisas de orgullo. La familia estaba dividida en dolor. Todos comprendieron la verdad al instante. Yo respiré con alivio inmenso. Por primera vez recuperé control. Mi corazón latía con fuerza nueva. No era víctima, era juez severa. El guión había terminado a mi favor. El anillo brillaba aún en mi mano. Lo giré despacio con gesto calculado. Sabía cuál sería el próximo paso. No había espacio para medias tintas. La decisión debía ser pública. Puse el anillo sobre la mesa. El sonido metálico cortó el aire. Fue más fuerte que cualquier grito. Era la confirmación de un final. La sentencia estaba dictada. Tomé la laptop con calma helada. La cerré despacio con decisión firme. La coloqué junto al anillo caído. Miré a todos con ojos claros. No necesitaba decir más. Caminé hacia la puerta sin pausa. Mis tacones resonaban en la sala. Nadie intentó detenerme jamás. Las miradas eran testigos silenciosos. Yo me marchaba con dignidad intacta. Al salir respiré aire nocturno frío. Sentí mis pulmones llenarse de libertad. El peso se desvaneció de golpe. Ya no cargaba su mentira ajena. Era dueña de mí misma. Las lágrimas comenzaron a rodar suaves. No eran de derrota ni dolor. Eran de alivio purificador y, claro, había cerrado un ciclo en mi vida. Y la justicia me acompañaba. Esa noche escribí en mi diario. Volqué cada emoción sin reservas. Recordé cada archivo visto en pantalla. Recordé su rostro derrumbado en la sala. Guardé todo como lección eterna. Mis amigas me enviaron mensajes tiernos. Me dijeron que estaba orgullosas de mí. Amé. Recordaron que siempre desconfiaron antes. Yo agradecí su apoyo sincero. Ellas fueron mi sostén en sombras. En mi corazón quedó la certeza. No perdí un compromiso. Gané mi dignidad. No perdí un amor. Encontré mi verdad. No perdí un futuro en camino. La herida me enseñó fuerza. Volví a mirar el anillo en recuerdo. Lo había dejado atrás sin miedo. Ya no brillaba en mi dedo. Ya no era símbolo de amor. Era prueba de mi victoria. Terminé mi diario con una frase. El laptop era mío, pero la mentira era solo tuya. Cerré la libreta con calma profunda. Y así cerré también mi historia.